Hola, muy buenas. Ahora vamos a ver un nuevo tema que se llama límites o continuidades, la unidad número 3 de este curso. Y entonces vamos a introducir esta nueva unidad recordando qué eran las funciones. Decíamos al inicio que una función es una expresión matemática que explica el comportamiento de dos aspectos de la realidad denominados variables y sobre todo explica el comportamiento de una variable que llamamos dependiente y la que generalmente identificamos con la letra Y, mediante el comportamiento de otra variable que denominamos independiente y que asignamos eh, o identificamos con la letra X. Por lo tanto, una función estaba generalmente identificada como Y igual a f de X o Y en función de X, valga la redundancia. Para ello tenemos un ejemplo acá donde y está en función de x y equivale a la siguiente expresión: x cuadrado más x menos 2 sobre x menos 1. Como la variable x en este caso es exógena, quiere decir que es independiente, que no es la que controlamos. Cuando vamos a representar gráficamente nuestra función, le asignamos valores aleatorios a x. Suponemos, es decir, en otras palabras, los valores que x podría tomar, y con base en esos valores sustituimos en la expresión y vamos a encontrar el valor correspondiente para y. Por ejemplo, si para esta función suponemos un valor de 0 para x, vamos a ver cuánto sería el valor de y. Entonces sustituimos en lugar de las x, vamos a poner 0 en toda la expresión donde vaya x y vamos a encontrar el valor. Entonces 0 al cuadrado es 0, más 0 va a ser 0 y nos queda menos 2 en el numerador, y abajo 0 menos 1 nos queda menos 1 en el denominador. Hacemos una división de negativos, por lo tanto nos va a dar positivo y nos da 2. Ese 2, que es el valor que toma y cuando x es 0, le denominamos imagen. Imagen, lo vuelvo a repetir, es el valor que toma y cuando x es 0. Si queremos encontrar la imagen o el valor que toma y cuando x es igual a menos 1, pues repetimos el procedimiento. Vamos a sustituir en lugar de las x el correspondiente valor que le hemos asignado, que es de menos 1. Y en la expresión vamos a resolver. Primero el numerador nos va a quedar menos 1 o al cuadrado, nos va a quedar un 1 positivo. Ahora, más por menos va a quedar menos, menos 1. Y el menos 2 que ya lo teníamos como parte de la expresión original. Abajo teníamos x menos 1, pero ahora vamos a tener menos 1. Vamos a tener una suma de negativos. Entonces nos va a quedar arriba 1 menos 1 se eliminan y nos va a quedar menos 2. Y en el denominador 1 menos 1 nos va a quedar menos 2. Y el resultado es también una división de negativos, nos va a dar positivo y nos da 1. Entonces la imagen sería 1. El valor que toma y cuando x es igual a menos 1 es 1. Eh, y ahora vamos a introducir ya el límite de una función. En matemática, el límite de una función es el valor al que se va a acercar y, pero que nunca va a llegar a serlo. Se acerca mucho a y, pero nunca va a llegar a serlo. Es como que, no sé, imaginemos un gato que se parece mucho a un tigre, crece mucho, tiene un color similar, tiene un pelaje similar, un tamaño similar, pero no es un tigre. O sea, puede llegar a parecerse mucho, pero nunca va a ser tigre, siempre va a ser gato. Vamos a aplicarlo con una analogía así de sencilla. Entonces, un límite es evaluar básicamente hacia qué valor tiende y cuando x se aproxima a un punto en específico denominado c. Esto es importante porque en ocasiones hay restricciones dentro de los valores que puede tomar x en una expresión o en una función. El dominio, acá dice restricciones en el dominio, pero el dominio son los valores que puede tomar x. Por ejemplo, veamos el siguiente, o recordemos la misma función con la que hemos introducido este tema. Vamos a suponer que x ahora va a ser igual a 1 para la función que introdujimos al inicio. ¿Cuál sería la imagen o el valor de y? Entonces vamos a sustituir un 1 en los lugares donde iba x
y entonces vamos a llegar a un punto donde 1 al cuadrado va a ser 1 más 1, van a ser 2, menos 2 nos da 0 en el numerador. Y en el denominador 1 menos 1 nos da 0. Pero no podemos calcular 1, 0 entre 0. Es decir, no existe un valor para y cuando x es 1. Entonces, en otras palabras, no hay una imagen para y cuando x es 1. ¿Qué quiere decir? Que x no puede tomar todos los valores que queramos o que querramos, perdón, porque puede indefinirse en algún punto. Entonces, ¿por qué, verdad? Porque no existe la división entre 0 o no existe 0 entre 0. Y en este caso el denominador, cuando tenemos x menos 1, nos da 1 menos 1 que es igual a 0. Entonces, por eso es importante saber hacia qué valor podría aproximarse y cuando x se aproxima a 1 sin llegar a ser 1. Y ese es como el cálculo de un límite. Vamos a realizarlo de forma sencilla, primero asignando valores. Vamos a hacernos la pregunta, ¿hacia qué valor tiende y cuando x se aproxima a 1 sin llegar a ser 1? Para saberlo, entonces vamos a darle valores próximos a x, de x próximos a 1, perdón, por la izquierda, es decir, valores menores a 1, y vamos a asignar valores próximos a 1, asignarle valores a x próximos a 1 por la derecha, es decir, que sean mayores a 1. No sé si me entienden por la izquierda y por la derecha. Como estamos diciendo que vamos a asignar valores próximos a 1, vamos a comenzar por la izquierda, que son valores menores, desde menos 2 a menos 1 a 0, y vamos a continuar a 0.5, 0.8, 0.9, 0.95, 0.99. Esos son los valores que suponemos para x, y si sustituimos estos valores en la función que estábamos analizando, vamos a encontrar los valores para y, que van de 0 a 1 a 2, y así vamos a ir viendo que cuando x es 0.5 el valor de y es 2.5, cuando x es 0.9 el valor de y es 2.9, cuando x es 0.95 el valor de y es 2.95, cuando x es 0.99 el valor de y es 2.99. Entonces si encontramos un valor al que se va aproximando y a medida que x se va aproximando a 1, y si estamos viendo aquí ya está un valor muy cercano a 3. Vamos a ver por la izquierda. Entonces, perdón, ya vimos por la izquierda, vamos a ver por la derecha. Vamos a asignar valores a x mayores que a 1, pero cercanos a 1. Vamos a comenzar de 3 a 2, a 1.8, a 1.5, 1.3, 1.1, 1.01, 1.001, y vamos a ver que los correspondientes valores para y son 5, 4, 3.8, 3.5, 3.3, 3.1, 3.01, 3.001. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente, ¿verdad? Que un valor próximo a 1, pues evidentemente puede ser 0.0, perdón, 0.9999 o 1.00001, es decir, hay una serie infinitesimal de valores que se acercan a 1 por la izquierda o por la derecha, pero en este caso, cada vez que nos acercamos a 1 por la izquierda, y tiende a 3, y cada vez que nos acercamos a 1 por la derecha, y también tiende a 3. Entonces, el límite al que tiende la función cuando x tiende a 1 es 3. Es decir, cuando x es 1, la función se indefine, pero cuando x se acerca a 1 por la izquierda o por la derecha, podemos decir que y se aproxima a 3. ¿Cómo lo graficamos? Si ustedes van a GeoGebra y lo grafican, pues van a ver que es una función lineal, o que nos sale una función lineal, pero que acá en el punto, cuando x es 1 y y llega a 3, la función tiene un conjunto vacío. Ahí se indefine porque no existe un valor para y cuando x es 1. Entonces el círculo significa eso, significa que la función se corta y vuelve a comenzar después de dicho punto. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahora vamos a tener f de x igual a 1 más x elevado a la 1 sobre x. Esta, como vemos, es una función exponencial, y es exponencial porque dentro de su potencia tiene a la variable x. Y también
x sabemos que no puede tomar el valor de 0 porque x está en el denominador. Dentro de la potencia, el numerador es 1 y el denominador es 0 y no existe la división entre 0, por lo tanto, x no puede ser 0. Así que vamos a ver hacia dónde tiende el valor de y cuando x se aproxima a ser 0. Si aproximamos a x a 0 por la izquierda, significa que le vamos a ir asignando valores menores a 0 pero muy cercanos, y cuando x tiende a 0 por la derecha, significa que le vamos a ir asignando valores mayores pero cercanos a 0 y vamos a encontrar el correspondiente valor al que tiende x. Recordemos, la función es esta, es 1 más x elevado a la 1 sobre x, por lo tanto, cuando x es menos 0.5, el valor de y es 4, pero cuando x es menos 0.1, el valor de x es 2.86. Cuando x es 0.000001, el valor de y es 2.7182. Ahora, cuando le asignamos valores por la derecha, podemos asignarle, por ejemplo, 0.1, el valor de y es 2.59. Cuando le asignamos el valor de 0.00001, el valor de y es 2.7182 y sigue, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que cuando x para esa función se acerca a 0 por la izquierda y también por la derecha, toma un ¿verdad? Y toma un valor cercano al número de Euler, al 2.7182, el número tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces, vamos a decir que el límite al que tiende la función cuando x tiende a ser 0 es el número 2.7182828288 y sigue, ¿verdad? Si queremos graficar, igualmente lo pueden hacer con GeoGebra. Vamos a tener una gráfica de la siguiente manera. Como es una función exponencial decreciente, y acá, ¿verdad? En el punto, cuando x es 0, que pasa justo en el origen del plano cartesiano, pues la función se indefine. No hay un valor específico para y. Entonces, podemos ver que por la izquierda y por la derecha, y tiende a un valor que es el número e. Vamos a ver la simbología entonces de los límites. Un límite, vamos a denominarlo por la siguiente simbología. Vamos a escribir la palabra abreviada límite de f de x, o sea, el límite de una función. Abajo, como superíndice, vamos a poner x flechita c, que se va a leer x tiende a c. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a L. Entonces, L va a ser el número al que estamos llegando. ¿eh? L es el número al que estamos llegando cuando X se aproxima mucho al número C. Y ahora, ¿verdad? ¿Cómo podríamos expresar entonces el ejemplo que ya vimos? Siempre hay que tener en cuenta que X no va a llegar a ser igual a C, ni f de X va a ser igual a L, sino que los dos tienden a ser, ¿verdad? Están justo en el límite de indefinir la función y encuentran un valor. Entonces, para el ejemplo que hemos estado considerando, vamos a poner el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más x menos 2 sobre x menos 1 es igual a 2, ¿verdad? En el primer ejemplo determinamos este límite, que se acercaba a 2. El siguiente que hemos visto es 1 más x elevado a la 1 sobre x, y entonces vamos a poner el límite de 1 más x elevado a la 1 sobre x cuando x tiende a 0 es igual al número de Euler, que es el que recién acabamos de hacer. Vamos a ver las propiedades de los límites de una función.
Vamos a decir que el límite es único. El valor de L es único. Significa que así como lo comprobamos, si nos acercamos tanto por la izquierda de la recta real como por la derecha de la recta real, pues vamos a llegar a un límite. Si nosotros decidimos acercarnos por la izquierda asignando valores menores a C, ¿verdad? Asignando menores a C, pero que tiendan a ser C por la izquierda, o por la derecha asignando valores mayores, pero que tiendan a ser C, vamos a llegar a un mismo número que se llama L, porque el límite es único, no nos puede dar diferente. El límite de una constante pues va a ser la constante misma, eso está por demás decirlo, pero también tenemos otro tipo de reglas. La suma o resta de los límites o de la suma o el límite de una suma o resta es igual a la suma o resta de sus límites. Es decir, si tenemos dos expresiones sumando o restando, podemos tener literalmente una suma o resta de dos límites. Cuando multiplicamos los límites o cuando la expresión o tenemos una función que es una multiplicación, también podemos tener una multiplicación de límites. O cuando tenemos una función que es racional, pues el límite de una función racional es igual a la división del límite del numerador entre el límite del denominador. O cuando tengamos una función exponencial, pues podemos decir que una función elevada a una potencia es igual al límite elevado a dicha potencia. Hay dos formas de cálculos de los límites. La primera es la más sencilla, la forma directa para aquellas funciones que no representan mayor dificultad. Entonces, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sustituir el valor de C en X para encontrar el valor de L. Entonces tenemos el ejemplo 4.1, encontrar el límite de f de x igual a 1 sobre x entre, perdón, a 1 menos x entre 1 más x al cuadrado cuando x tiende a menos 1. Primero lo que voy a hacer es expresarlo en simbología de límite. Entonces voy a decir el límite cuando x tiende a menos 1 de la siguiente expresión. 1 menos x sobre 1 más x al cuadrado. Como este es el método directo, el segundo paso que yo voy a realizar es sustituir el valor de x por el valor que me indica c, o sea, menos 1. Y sustituyo 1 por 1 menos 1 sobre 1 más por menos 1 al cuadrado. Y entonces aquí esto al cuadrado se me vuelve positivo y me va a quedar 1 más 1 igual a 2. Y menos por menos se vuelve positivo, me va a quedar 1 más 1 igual a 2. 2 entre 2 me va a dar 1. Y entonces yo puedo decir, como la función no se indetermina, concluyo que el límite de f de x cuando x se acerca a menos 1 es 1. En este caso coinciden tanto la imagen como el límite. No hay ningún problema. Entonces, este método directo nos ayuda cuando las funciones no se indefinen. Veamos el segundo ejemplo. Encontrar el límite de f de x cuando de f de x igual a raíz de 5 menos x al cuadrado cuando x tiende a 1. Primero lo voy a expresar como límite, ¿verdad? El límite cuando x tiende a 1 de la raíz de 5 menos x al cuadrado. Entonces, el segundo paso es sustituir el valor de x por lo que se me indica que es, en este caso, el valor de 1 y el límite cuando x tiende a 1 de la raíz cuadrada de 5 menos 1 al cuadrado, pues acá elimino el cuadrado porque me va a seguir siendo 1. 5 menos 1 es igual a 4, raíz de 4 es igual a 2. Entonces, como la función no se indetermina, yo voy a concluir que el límite de f de x cuando x se aproxima a 1 o se acerca a 1 es 2 y está muy sencillo. Vamos a ver el tercer ejemplo. Vamos a encontrar el límite de f de x cuando tenemos la siguiente expresión. X menos 5 sobre x cuadrado menos 4x menos 5 y en este caso x tiende a ser 0. Tiende a ser 0. Entonces lo expresamos como límite. El límite cuando x tiende a 0 de x menos 5 dividiendo, ¿verdad? O sobre x cuadrado menos 4x menos 5. El segundo paso va a ser sustituir x por 0.
Y en ese caso, pues acá está señalado en rojo los valores que hemos sustituido en X y vemos que aquí se vuelve 0, la multiplicación por 0 se vuelve 0 y nada más nos queda menos 5 entre menos 5, eliminamos los signos negativos también y nos va a quedar igual a 1. Por lo tanto, como no se indetermina la función, vamos a concluir que el límite de f de x cuando x se acerca a 0 es igual a 1. Vamos a ver el quinto ejemplo. Vamos a encontrar el límite de f de x cuando tenemos la expresión de 4x cuadrado menos 5x más 2 y x tiende a ser igual a 3. Entonces primero lo expresamos como límite, el límite cuando x tiende a ser igual a 3 de 4x cuadrado menos 5x más 2. El segundo paso es de sustituir el valor de x por lo que se nos indica, ¿verdad? Que se aproxima a 3. Entonces aquí está en rojo la sustitución de 3. 3 al cuadrado va a ser pues 9 menos 5 por eh, perdón, si 3 al cuadrado, acá hay un error. Va a ser 9, menos 5 por 3 va a ser menos 15, más 2. Y acá nos tendría que dar 9 más 7, menos 5, nos tendría que dar 8. Y entonces, como la función nos indetermina, vamos a concluir que el límite de f de x cuando x se aproxima a 3 es 8, ¿verdad? Podemos encontrar el correspondiente valor del límite. Ahora, hay una forma indirecta para calcular los límites. No siempre vamos a poder resolver de forma directa y cuando encontremos algunas funciones que se indeterminan, entonces hay que aplicar un caso de factoreo para poder encontrar el límite. O de lo contrario, nosotros tendríamos que hacer un cuadro de datos como al inicio, asignándole valores a x tanto menores o mayores, es decir, por la izquierda o por la derecha, para encontrar hacia dónde tiende el valor de x. Pero es mucho más fácil hacerlo con los casos de factoreo. Vamos a ver ejemplos ahora. Encontrar el límite de f de x igual a x menos 5 sobre x cuadrado menos 4x menos 5 cuando x tiende a 5. Entonces primero pues vamos a expresarlo como un límite. El límite cuando x tiende a 5 de x menos 5 sobre x cuadrado menos 4x menos 5. Y lo segundo es sustituir el valor de x cuando x es igual a 5 y vamos a dejarlo en rojo. Entonces arriba de entrada 5 menos 5 nos va a dar 0. Abajo 5 al cuadrado 25, menos 4 por 5 es menos 20, menos 5 menos 25 también nos va a dar 0 y entonces no podemos encontrar un valor de y ni el valor del límite. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a aplicar un ejercicio, vamos a aplicar álgebra o un caso de factoreo en el denominador de la siguiente forma. Vemos que este es un trinomio cuadrado perfecto, un trinomio de la forma x cuadrado menos bx menos c, y entonces vamos a encontrar los correspondientes factores. Y vemos que x menos 5 por x más 1 es igual a x cuadrado menos 4x menos 5. Y también identificamos, ahora que ya factorizamos el de abajo, que podemos eliminar factores semejantes tanto arriba como abajo, y x menos 5 es un factor abajo y es el numerador. Entonces lo subrayamos en amarillo, lo eliminamos y nos va a quedar únicamente 1 sobre x más 1. Y ahora vuelvo a reexpresar el límite con la función reducida y va a ser el límite cuando x tiende a 5 de 1 sobre x más 1. Ahora sustituyo 5 en x y me va a quedar un sexto. ¿Ven? Ahora sí puedo encontrar que el valor al que tiende y cuando x se acerca a 5 es un sexto. De otra forma no hubiese podido encontrarlo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Y nos pide encontrar el límite de f de x igual a x cuadrado más x menos 2 sobre x menos 1, pero cuando x tiende a 1. Entonces primero lo vamos a expresar como límite, el límite de x, el límite de cuando x tiende a 1 de x cuadrado más x menos 2 sobre x menos 1, y luego sustituimos el valor de 1 en toda la expresión. Acá 1 cuadrado más 1 nos va a dar 2, menos 2 pues nos da 0, y 1 menos 1 también nos da 0. Este es el ejercicio con el que iniciamos la clase. Entonces, como yo no puedo saberlo, aplico el álgebra, ¿verdad? Voy a factorizar el numerador, que es un trinomio,
x cuadrado más x menos 2, voy a encontrar dos números que multiplicados me den menos 2 y sumados me den 1. 2 por menos 1 nos da menos 2 y 2 menos 1 nos da 1. Entonces va a quedar x más 2 factor de x menos 1 sobre x menos 1. Ahora que ya factoricé, voy a eliminar términos semejantes y veo que tanto en el numerador como en el denominador está x menos 1. Lo elimino y me queda nada más x más 2. Entonces ahora calculo el límite de la función que ya reduje y el límite cuando x tiende a 1 de x más 2 es igual a 3. Esto nosotros lo comprobamos asignando valores y ahora vemos que es más fácil factorizando. Eh, y luego vamos a ver un tercer ejemplo, encontrar el límite cuando f de x es igual a x menos 2 sobre x cuadrado menos 4 cuando x tiende a 2. Lo vamos a expresar como límite cuando x tiende a 2 de x menos 2 sobre x cuadrado menos 4. Vamos a sustituir x igual a 2 en la expresión y vamos a ver que nos da 2 menos 2, 0. 2 al cuadrado menos 4 también nos da 0 y acá se indefine, por lo tanto no existe y tengo que aplicar algún caso de factorización para poder encontrar o despejar algún término de la fórmula. Entonces vemos que abajo tenemos x cuadrado menos 4. Esto es equivalente a decir x cuadrado menos 2 al cuadrado. Y aquí tenemos una diferencia de cuadrados y esto sabemos que es equivalente a x más 2 factor de x menos 2. Y ahora que ya lo factoricé, veo que hay un término semejante tanto en el numerador como en el denominador y lo puedo eliminar y nada más me va a quedar 1 sobre x más 2. Entonces vuelvo a expresar el límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre x más 2 y ahora sustituyo el valor de x y me va a quedar un cuarto. Ahora yo puedo concluir que el límite cuando x se aproxima a 2 desde un cuarto, ¿verdad? Acá tienen una serie de ejercicios que ustedes pueden aplicar para repasar, si no